Un saludo cordial para todos. El día de hoy vamos a revisar los aspectos neurobiológicos relacionados con las emociones. Les habla Hernán Darío Delgado Rico, soy su profesor para este tema y espero que al final de la charla, que tiene 4 capítulos, ustedes tengan una visión amplia acerca de este tema, con el cual pues próximamente vamos a tener un taller de profundización. Continuando con esta charla sobre las emociones, desde tiempo antiguo el ser humano se interesó por estudiar estos fenómenos y proponer unas hipótesis y teorías explicatorias, tratando de apuntar a cómo abordar y explicar lo que a diario sucede, porque somos seres emocionales. Eh, Antiguamente pues se consideraba que habían humores o habían vientos o neumas que determinaban la respuesta emocional de una persona. Y estas definiciones de que si alguien es bilioso, o flemático o sanguíneo, apareció muchísimo tiempo atrás. Ocurre que hoy en día pues mucho de eso ya está revaluado, ya que pues en nuestra sangre no tenemos la presencia de bilis. Por esa razón pues no es muy adecuado decir que alguien tiene un temperamento bilioso porque es la bilis la que está corriendo por sus arterias y venas, como se consideró inicialmente hace ya muchísimo tiempo. Sin embargo, son términos que todavía encuentran por ahí en algunos tests de, de personalidad, podríamos llamarlo. Las teorías modernas acerca de la emoción empezaron a aparecer a finales del siglo XIX y posiblemente esa primera teoría que se enunció y que dio paso a las teorías modernas es la teoría de James y Lange, que se conoce como la teoría del origen periférico de la emoción. Algunos años después, Walter Cannon y Philip Barr propusieron la contraparte de esa teoría del origen periférico de la emoción, y se llamó la teoría del origen central. En unos próximos minutos ya vamos a hablar de esto con más detalle. Y vamos a tomar en cuenta algunas aportaciones que fueron hechas por Darwin en el siglo XIX y ya las aportaciones más modernas como la de Schachter y la de Damasio, que vinieron a complementar y a hacer digamos, un fenómeno sincrético en cuanto a estas teorías central y periférica del origen de la emoción. Porque en principio, pues, vale la pena recordar que hubo fanatismo dentro de la comunidad científica con relación a estas teorías. Y entonces, de cierta manera, por muchas décadas, cada una de las ramas fue creciendo en cuanto a evidencias y adeptos. La que más creció fue la teoría del origen central de la emoción, la de Cannon y Barr, ya que estaba fundamentada en las evidencias experimentales, observacionales de las lesiones realizadas en animales de experimentación o las que sufrían pacientes por diferentes razones, traumatismos, problemas vasculares, problemas tumorales y que ocasionaban un cuadro clínico muy característico de ese tipo de problemas. La teoría de James y Lange era una teoría, digamos, propuesta más desde lo empírico y que solamente hasta algunas décadas después, con los avances de la farmacología, pudo empezar a descubrirse que sí tenían razón, solo que no tenían las evidencias experimentales ni cómo obtenerlas para la época en la que ella lo propusieron. Entonces ya viniendo a hablar acerca de esa teoría de William James y Carl Lange, ellos pues básicamente lo que mencionaron es que nuestro cerebro registraba una serie de fenómenos que ocurrían dentro del proceso de la emoción.
Por ejemplo, cuando estamos en una situación de alarma, digamos que vamos a ser agredidos por un animal o estamos en una situación peligrosa, digamos un terremoto o un incendio en nuestra casa, pues el cerebro registra los cambios que ocurren en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el temblor muscular, las palpitaciones, la respiración agitada, la sensación de frialdad en nuestra cara y en nuestras manos, la sudoración excesiva en las manos. Y esto es lo que ayudaba a conformar esa emoción. Esto, pues, digamos que como lo habíamos mencionado hace unos minutos, se propuso de una manera muy empírica y adicionalmente lo que ellos habían evidenciado en pacientes que habían sufrido secciones completas de la médula espinal y sobre todo en niveles altos, ¿sí? A nivel cervical, por ejemplo, o niveles torácicos altos, es que estas personas manifiestan una disminución muy marcada de lo que es la emoción frente a las situaciones. O sea que estos pacientes mencionaban que habían perdido como la capacidad de sentir las emociones de la manera en la que las sentían antes de la lesión medular. Es claro que en la médula espinal, esos componentes torácicos y primeros lumbares son muy fundamentales para el componente eferente del sistema simpático. Y este sistema simpático es uno que se activa en situaciones de alarma o emergencia. Entonces eso explica más o menos fisiopatológicamente lo que estos pacientes referían y sus médicos tratantes e investigadores habían descrito previamente. Esta teoría pues no explica completamente el proceso de la emoción, ya que estos factores de registrar lo que sucede en nuestros diferentes componentes efectores del sistema simpático, por ejemplo, no es lo único que genera la emoción. De hecho, nos confinaría a que la emoción solamente se sentiría siempre y cuando esté el detonante de la emoción presente en el mismo espacio en donde nosotros estamos. Me explico. Digamos que si hay una situación que nos produce tristeza, ¿sí? Vemos que de pronto nuestra mascota falleció, pues se siente la emoción mientras vemos el cadáver de la mascota. Pero si ya no vemos el cadáver de la mascota, pues no debería haber ninguna emoción de tristeza. Sin embargo, pues sabemos que en la vida real eso no es así. Con la evocación, y a veces ni siquiera es necesario evocarlo, sino que en esos días muy próximos al fallecimiento de la mascota, podemos sentirnos con tristeza y ese es el factor desencadenante. Entonces, en virtud de estas cosas, pues apareció como contraparte esa teoría del origen central de la emoción que en unos minutos pues ya lo vamos a mencionar. Entonces, digamos que en un mapa conceptual podríamos decir que la presencia de ese estímulo que genera la emoción termina llegando como información a la corteza y se integra con esos cambios que hay en el sistema autónomo y el sistema somático. Es decir, las expresiones que vamos a encontrar en los eferentes viscerales y los eferentes hacia el músculo esquelético. Y estas acciones de las vísceras y de los músculos esqueléticos son registradas por nuestro cerebro y eso es lo que conforma la experiencia de la emoción. O aquí de pronto en otro esquema en donde nos plantean que esa percepción de un oso condiciona unas reacciones fisiológicas y las reacciones fisiológicas son las que orquestan esa sensación de miedo. La teoría de Cannon y Barr, conocida también como teoría del origen central de la emoción, pues fue formulada para tratar de explicar esas falencias que tenía la teoría del origen periférico de la emoción. Cannon y Barr propusieron que
básicamente las estructuras subcorticales y entre ellas de manera muy importante el hipotálamo estaban mediando todo lo que tenía que ver con las manifestaciones de la emoción y el proceso cognitivo. En otras palabras, que el cerebro sabía, y fundamentalmente a nivel de núcleos hipotalámicos, que allá se sabía qué cosas ocasionaban miedo, cuáles ocasionaban tristeza y cuáles alegría. Entonces, según nosotros estuviéramos pasando por las diferentes vivencias y experiencias, nuestro cerebro sabía qué cosas debía encender. Por ejemplo, que vamos a producir una mayor secreción de glándulas lacrimales y eso va a ocasionar el llanto, porque hay una situación triste en este momento o de pronto una situación de miedo. Bueno, también podría ocasionar el llanto. Entonces, desde el cerebro, como que se encendían esos interruptores para poder lograr generar una mayor producción de lágrimas. Estos investigadores, pues, reunieron algunas evidencias experimentales que habían para aquel entonces y habían evidenciado que la estimulación de ciertas regiones hipotalámicas ocasionaban cambios en la conducta de los animales de experimentación. Por ejemplo, había ciertas regiones que ocasionaban una conducta muy combativa en los animalitos. Entonces, con el estímulo más mínimo, ellos de una vez reaccionaban con agresión. Incluso un estímulo como acariciarlos podría producir agresión, ¿sí? Y por otra parte, las lesiones en otras regiones del hipotálamo generaban una mansedumbre tremenda que así agredieran al animalito, lo maltrataran físicamente con algo, de pronto darle un choque eléctrico en una de sus patas. Estos animalitos no respondían agrediendo ni se sobresaltaban, por decirlo así. Entonces, esto, pues digamos que mostró esos primeros acercamientos a que el hipotálamo tenía un rol importante en lo que tiene que ver con las emociones. Y también, pues el tálamo estaría aportando como ese relevo de las informaciones hacia lo que son las cortezas somatosensoriales, por ejemplo, cortezas visuales primarias y auditivas, y algunas de sus conexiones a cortezas olfatorias, que estarían despertando las emociones que ya estarían como una especie de huella pregrabada en nuestro cerebro, que solo estaría pendiente que nos viéramos inmersos en la situación para que una serie de respuestas predecibles, digámoslo así, desde nuestro cerebro, estarían comenzando a ser enviadas hacia los efectores para darnos un chance o un margen de respuesta. Entonces, en esta teoría, pues como vemos acá en la gráfica, por un lado nos dicen que la percepción de un oso por una rama pues nos ocasiona la sensación de miedo y al mismo tiempo el cerebro pues manda una serie de reacciones fisiológicas las cuales van a ser llevadas a cabo por unos efectores. Otra de las cosas interesantes en este apartado es que el hipotálamo ha sido reconocido como una estructura que juega un rol muy importante en la organización de esas respuestas autonómicas y endocrinas. Se encontró que el hipotálamo tenía esa capacidad de producir algunas hormonas que iban a modificar la activación a nivel de las células de la adenohipófisis. Y, por ejemplo, en el caso del eje hipotálamo, hipófisis, corteza suprarrenal, juegan un rol importante en la secreción de cortisol, que es una hormona asociada en su elevación al estrés crónico. Por otra parte, pues se habían hecho experimentos en donde se retiraba la corteza cerebral a los animales de experimentación y se les sometían a estímulos
que fueran disconfortantes, por ejemplo, a un choque eléctrico en una de sus patas. Y esto ocasionaba unas respuestas de tipo autonómico y endocrino, muy similares al animal que no tenía eh, lesión o no se le había retirado la corteza cerebral. Entonces, desde tiempo bastante relativamente antiguo, podríamos decir, fue propuesto y demostrado que el hipotálamo juega un rol muy importante en lo que es esta organización de las respuestas emocionales a través del sistema autónomo y el sistema endocrino. Entonces vemos que, por un lado, tendríamos la representación de las emociones por parte de la corteza cerebral como un sentimiento, como algo perceptivo en el sentido de que hay una introspección de esto. Y por otro lado, lo que tiene que ver la acción del sistema autonómico, el sistema somático, en la expresión de la emoción, y aquí también incluiríamos al sistema endocrino. Más o menos por la década de los 1950, este señor de apellido Schachter, él realizó unos aportes bien significativos para retomar esa teoría de James y Lange, que había entrado un poco en desuso porque pues las evidencias experimentales ya no permitían avanzar más en el desarrollo de esa teoría. Y este señor lo que hizo fue un experimento, o bueno, muchos tantos, pero el más significativo dentro del contexto de esta charla, tiene que ver con la aplicación de adrenalina, que es una hormona que todos conocemos, tiene que ver en su elevación con la parte aguda del estrés, y les aplicaba a 4 grupos de personas adrenalina de manera subcutánea y luego les presentaba unas situaciones que podían ser desagradables o agradables. A 2 grupos se les dijo que se les había aplicado una sustancia que podía producir palpitaciones, sensación de temblores musculares, sensación de acaloramiento, y a otros 2 subgrupos pues se les dijo que se le había aplicado un placebo, es decir, algo que no tenía efecto alguno sobre el cuerpo humano. Resulta que a las personas que se les administró la adrenalina y se les había avisado sobre los efectos secundarios, en estas personas la activación, el alertamiento emocional no era tan significativo como en el grupo en los que no se les había alertado ni indicado sobre los efectos que iba a ocasionar la sustancia inyectada. Muy característico que en estas personas que no se les había avisado los efectos secundarios de la adrenalina y les administraron el fármaco, fue muy frecuente referir miedo. Así no hubieran estado en una situación disconfortante o de miedo, sino que las personas sentían miedo. Entonces eso digamos que validó y le dio más fortaleza a ese aspecto periférico de la emoción, el componente periférico de la emoción. Y este señor pues también digamos que no lo dejó como si esto valida de que el componente periférico ayuda a construir las emociones, sino que él también mencionó que la corteza produce una serie de respuestas cognitivas asociadas a la información periférica. En otras palabras, se sintieron palpitaciones, eso es porque hubo una emoción, por ejemplo, miedo. ¿Y por qué miedo? Porque es que también se sentía como un vacío ahí en el abdomen y se empezó a sentir que había temblores musculares y mayor sudoración en las manos. Entonces eso ya como condiciona a que la persona interpretara todas esas informaciones como una emoción de miedo. Y otro aspecto importante que aportó Schachter es que esas respuestas
cognitivas que elabora nuestro cerebro son congruentes con la expectativa del individuo y de su contexto social. Entonces, si estamos en una situación, ejemplo, antiguamente pues se mencionaba que los hombres no podían llorar y las mujeres sí, y se mencionaba a la mujer como el sexo débil y un montón de cosas más. Entonces, cuando había una mala noticia, ejemplo, el fallecimiento de un familiar, pues los hombres no podían llorar, no podían dejar rodar una lágrima en público, imposible, porque se ponía en seria duda su masculinidad. Mientras tanto que las mujeres podían llorar, podían gritar, podían desmayarse, porque se decía que ellas eran el sexo débil y que por esa razón pues esas noticias tan fuertes las afectaban mucho. Hoy en día sabemos que eso no es así, que realmente hay unas expectativas sociales con relación al comportamiento de cada individuo. Entonces, hoy en día pues es más aceptado que los hombres puedan manifestar el llanto y no es una cosa que se castigue desde el punto de vista social. Damasio es un neurólogo portugués que también hizo unos avances importantes con relación a mencionar que la emoción es como una especie de historia que construye nuestro cerebro para poder dar un discurso congruente a todas esas reacciones corporales que estamos experimentando y que esas respuestas autonómicas pueden acompañar diferentes emociones. Ejemplo, podemos llorar porque tenemos tristeza, miedo o alegría también. Nos puede ocurrir piloerección porque estamos con miedo, con sorpresa o también con alegría. El hecho de arrugar la nariz es una cosa que es como muy característica del desagrado, de algo que no nos gusta. Ese arrugar la nariz también se ha encontrado en algunos repertorios de expresión facial de emoción para la ira o rabia. Entonces, vean que esto es algo que es un poco complejo en el sentido de que las diferentes manifestaciones pueden aparecer con emociones distintas y que la mezcla de todo eso es lo que genera un rasgo característico de emoción que el individuo interpreta. Es bien complicado pues decir que una persona está con un cierto nivel de tristeza teniendo en cuenta cuántas lágrimas están corriendo por su mejilla o cuánto tiempo lleva llorando o cosas así por el estilo. Entonces, estos son factores muy subjetivos de una gran variabilidad entre uno y otro individuo. Darwin, de tiempo atrás, estamos hablando siglo XIX, había propuesto que las emociones tienen un propósito evolutivo propio de la teoría que él nos propone y mencionaba que aquellos individuos que sí tenían capacidades para reconocer las emociones en los otros individuos eran componentes o actores más funcionales dentro de la sociedad de su especie. Y esto pues evidentemente eh, brinda una ventaja en el sentido de reconocer las emociones del otro porque puede actuar de una manera, digamos, como más congruente o dirigida a un cierto propósito. Resulta que en toda, digamos, manada existen pues algunas figuras que son de mayor dominación. Podríamos hablar del caso de los machos alfa. En muchas especies los machos alfa están determinados por la genética debido a que tienen testículos que producen en mayor grado la testosterona. Y esta hormona
pues ocasiona ciertas conductas como el ser más territoriales, el ser más agresivos, más proclives a la pelea, a la lucha, al apareamiento y muchas cosas más. Resulta que en algunas organizaciones sociales de animales, los machos no dominantes, o sea, los que su testículo no produce tanto la testosterona, tienen muy poca probabilidad de aparearse y dejar descendencia. Y cuando tratan de hacerlo, generalmente los machos dominantes les pelean para que ellos se alejen, los no dominantes, y de esa manera pues ellos conserven como ese eh, poderío dentro de la manada y el acceso al control del acceso de las hembras. Resulta que estos machos dominantes, por efectos de los andrógenos, usualmente tienen un tamaño mayor y una masa muscular más desarrollada. Y eso les brinda una ventaja a la hora de un combate. Entonces, si en un combate alguno de los contendores se ve ya en una situación de alto riesgo de lesiones graves o definitivamente pues nota que no puede vencer a su contrincante, adquiere unos ciertos patrones de comportamiento que le brindan una señal al otro para decirle, bueno, me rindo. Evidentemente, si no se reconocen esos patrones de comportamiento de agresión inminente o de rendición en un combate, pues eso va a lograr es prolongar el combate y que la ocurrencia de lesiones más graves sea algo de mayor probabilidad. Evidentemente, pues esto no se aplica en todas las especies, pero digamos que es una contribución importante que hizo Darwin porque él pues estaba haciendo esto puramente desde la observación. En la época en la que él propuso eso ni siquiera existía la teoría de James y Lange. Más o menos por la década de los 1960, comenzando 1970, aparecen estos dos investigadores, Ekman y Friesen, que hacen un aporte muy importante desde el punto de vista de la emoción en los seres humanos y tiene que ver con las expresiones faciales de la emoción. Resulta que las personas de diferentes culturas, sean orientales, occidentales, del norte o del sur, tienen unas expresiones faciales muy parecidas para transmitir sus emociones. Ellos hicieron unos experimentos bien interesantes tomando fotografías y videos y los presentaban a personas de países diferentes y les preguntaban qué tipo de emoción está viendo usted acá en esta foto o en este video. Y ellos determinaron que existen unas 6 emociones primarias o las fundamentales y que a partir de ellas se construyen emociones secundarias y hoy en día pues incluso algunos proponen hasta emociones terciarias, que eso es ya de un nivel de complejidad tremendamente grande. Esas emociones primarias pues insistimos son 6, tenemos la alegría, tenemos la tristeza, tenemos el miedo, el desagrado o asco, tenemos la rabia y tenemos la sorpresa. Y que las emociones secundarias se construyen por mezclas de estas. Un ejemplo, la lástima. Tener lástima de alguien o de algo tiene un componente de tristeza, un componente de desagrado y también tiene un cierto componente de enfado. Entonces, esas tres cosas están mezclándose en algo que podríamos describir como tenerle lástima a una situación o a una persona. Y lo otro es que Ekman y Friesen pues, hallaron que hay un control voluntario de la expresión facial y que podemos acentuar o reducir la expresión de la emoción en nuestras caras, siempre con algún propósito. Es decir, podemos hacernos los que estamos más enojados para
tratar de acentuar y sacar partido de ello, o que algo no nos molesta. De pronto una indirecta que nos echa otra persona y nosotros nos hacemos los que no nos afecta en nada para tratar de sacarle alguna ventaja a esa situación. Ellos hicieron estos experimentos también con una comunidad aborigen de Polinesia que se descubrió en aquel entonces y que todavía vivían en la edad de piedra, es decir, no conocían un machete ni un hacha de hierro. Estas personas pues tenían todavía muchas costumbres, ¿sí?, de antiguo, y les presentaron las fotografías y los videos para que ellos dijeran qué emoción les generaba esa fotografía de ese video, y reconocieron estas mismas 6 emociones básicas y fundamentales. Asimismo, Ekman y Friesen les tomaron a ellos videos y fotografías, pero les pidieron que evocaran estados emocionales, o sea, le decían, bueno, ahora muéstrenos cómo sería una expresión de cuando usted está muy disgustado o cuando usted está muy alegre, y le sacaban fotos y videos. Y tomaron eso y lo llevaron a diferentes países, en Asia, en América, Norteamérica fundamentalmente, Europa, África, y le preguntaban a las personas qué emoción generaba ese rostro de la persona con esa expresión facial. Y bueno, básicamente tuvo como 4 emociones muy claramente distinguibles, en la que se tuvo problema para distinguir fue entre la de el desagrado o asco y la de la ira, porque eran muy parecidas. Entonces, las personas que ya estamos en la edad tecnológica, ¿verdad? Esto ya teníamos como una manera de reconocer cuando algo generaba asco y cuando algo genera rabia. Sí, en esta comunidad de origen, pues ellos lo tenían muy claro, pero la expresión facial que ellos hacían era muy diferente a la de las demás personas, entonces eso dificultaba establecer cuando estos aborígenes estaban molestos o cuando sentían desagrado solamente por la expresión facial.